Muy buenos días, amados oyentes. Gracias por sintonizar esta transmisión en línea. En el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 32. Queremos extenderle la bienvenida a usted que nos está escuchando a través de los medios sociales o a través del internet. Esta es una grabación del mensaje predicado el día domingo 9 de agosto del 2015. Estamos en una serie que se llama Redención y Responsabilidad. El tema de hoy, evidencias de una nueva vida. Déjame recordarle que esta serie inicialmente fue predicada en inglés por nuestro pastor general, el Dr. Greg T. Mathis, pastor general de la Iglesia Bautista Mud Creek, que está ubicada en el 403 Rutledge Drive en Hendersonville, Carolina del Norte. Si deseas contactarnos en español, nuestro teléfono es el 828-513-0519. También nos puedes contactar a través de Facebook. Efesios capítulo 4, 25 al 32, leeré de la Nueva Traducción Viviente. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Oremos, amantísimo Padre. Señor, que cada palabra sea leída, sea predicada, sea explicada, sea escuchada, sea para edificación, para que tu reino sea expandido, tu palabra sea predicada y la gloria de tu Hijo Jesucristo sea exaltada. Y es en el nombre de Él que te pedimos esto. Amén. Si alguna vez has estado estudiando la primera epístola del apóstol Juan, puedes darte cuenta que uno de los propósitos principales de esa carta es mostrarnos cómo podemos saber con certeza si somos salvos o no. Si bien la epístola a los Efesios fue escrita por Pablo a la iglesia, a creyentes, a cristianos verdaderos, podemos ver que la palabra de Dios demanda una nueva persona en Cristo. Demanda que esa nueva persona muestre evidencias de la salvación. Esa evidencia la podemos encontrar en Primera de Juan, pero Efesios nos quiere mostrar igualmente cómo debe comportarse un cristiano. Permíteme aclarar lo siguiente. No estamos tratando de afirmar que tenemos que hacer ciertas cosas, que tenemos que probar que somos salvos. Lo que estamos diciendo aquí no es que hay como un inventario de cosas las cuales debemos hacer para ganar nuestra salvación, sino todo lo contrario. A partir de esa salvación que Dios nos ha dado, valga la pena aclarar, cuando estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, a partir de esa vida de arrepentimiento, a partir de un cambio radical en la nueva persona, deben haber evidencias de Cristo viviendo en nosotros, viviendo a través de nosotros. Déjame detenerme por un momento en el curso de este estudio y de exhortarte, pedirte, si tú aún no eres salvo, si aún Jesucristo no es tu Señor y Salvador, no esperes un minuto más para que hoy mismo te arrepientas de ser un pecador porque has ofendido a un Dios santo, le pidas perdón y le pidas que te dé el regalo de la vida eterna. ¿Cómo puedes saber si una persona es realmente salva o no? Déjame leerte 1 Juan, capítulo 2, versículo 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad.
La verdad del asunto es que si nosotros decimos que somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús, entonces debemos lucir como y actuar como una nueva creación en Cristo Jesús. Y lo que Pablo nos está diciendo en esta porción de las Escrituras, interesante, todo este capítulo 4 de Efesios habla de esa nueva persona que somos en Cristo. Lo que Pablo nos quiere decir en esta sección es que debe haber evidencias de una nueva vida en el creyente. Esto no es un tema nuevo en Efesios, ¿sabes? Miremos otros pasajes que la Biblia nos habla acerca de esa nueva persona. 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Romanos 7:6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. De manera que ahora que tenemos una vida nueva, vivimos de una manera diferente. Nos comportamos de una manera diferente, que muestra evidencias precisamente de ese cambio radical que a nivel espiritual debimos haber experimentado. A veces tendemos a hacer énfasis en el día que fuimos salvos. Tendemos a agarrarnos hasta neciamente de un día en que de pronto levantamos la mano cuando el pastor pidió que levantaran la mano a aquellos que querían ser salvos, o llenamos una tarjetita expresando que queríamos ser salvos, o repetimos una oración expresando que queríamos ser salvos o recibir el regalo de la vida eterna. No estoy cuestionando para nada tu decisión, ni quiero desanimarte a que tomes una decisión por Cristo, porque el Evangelio te invita, te llama, ordena a que tomes una decisión por Cristo. Pero yo quiero recordarte que más importante que recordar el día en que fuiste salvo, es más importante saber lo que ha pasado desde ese momento hasta el día de hoy. Debe haber una diferencia, y es la pregunta que quiero hacerte en el día de hoy. ¿Qué evidencias hay hoy en tu vida de ese nuevo nacimiento? Déjame recordarte nuevamente lo que nos dice Pablo de cómo fue que fuimos salvos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso lo lees en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Lo que Pablo está tratando de hacer en este capítulo es mostrarnos cómo debe lucir un cristiano. No tanto para que lo imites y puedas decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, para probar que soy un cristiano. No, estas son las evidencias que deben existir en tu nueva vida, en tu vida regenerada. Estas son algunas de las evidencias de un verdadero creyente, nos dice Pablo. Vamos a ver algunas de esas evidencias en el día de hoy. Primero que todo, en el versículo 25 del capítulo 4 de los Efesios, la Biblia nos dice que como creyentes hemos pasado de mentirosos a habladores de verdad. Amigo oyente, ¿alguna vez se te ha ocurrido pensar que tal vez tú no estás entre las personas que van a ir al cielo? Déjame leerte lo que 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10 nos dice. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahora permíteme leer que Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos dice. Pero los cobardes,
los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Significa esto que después de haber sido salvado por Dios, dices una mentira o haces alguna de las cosas que hemos mencionado, no vas a ir al cielo? No, no estamos diciendo eso, absolutamente no. Pero si tú habitualmente cometes estos pecados, estás en problema, mi amigo o mi amiga. Si estos pecados hacen parte de tu estilo de vida, tienes un problema espiritual, amigo mío, amiga mía. Si tu estilo de vida es un continuo flujo de mentiras, falsedad tras falsedad es lo que identifica tu vida, entonces estás mostrando que no perteneces a Dios. El doctor Samuel Pérez Millos, excelente comentador bíblico, nos presenta el siguiente análisis. Te invito a que reflexionemos en lo que él dice acerca de este versículo. ¿Cuál es realmente el alcance de esta exhortación? Se pregunta el doctor Millos. ¿Se trata simplemente de no expresar mentiras en el hablar con otro? Sin duda, alcanza mucho más de decir mentiras. No está enfatizando tanto en el hecho de decir mentiras, sino de vivir vidas que en sí mismas son una mentira. Hasta aquí el comentario del doctor Millos. Yo no podía estar más de acuerdo con este comentarista. ¡Qué gran mentira vivíamos cuando estábamos perdidos! ¡Qué gran engaño era nuestra vida antes de conocer a Cristo! Viviendo para nosotros mismos, saciándonos con el mundo, destruyendo nuestra vida pensando que Dios no nos enviaría al infierno. ¡Qué falacia la que por muchos años viví! Creyendo que con unas buenas obras aquí y allá yo podría limpiar conmigo mismo el pecado que me separaba de un Dios santo. Pero gracias a Dios por abrir mis ojos, gracias a Dios por darme nueva vida, gracias a Dios por mi salvación, y es en Él que me regocijo hoy. Interesantemente, la Biblia presenta a Satanás como el padre de las mentiras. Tú sabes, cuando mentimos, cuando engañamos a la gente y nos engañamos a nosotros mismos, ¿estamos copiando al padre de las mentiras? ¿A Satanás? ¿Y no estamos imitando a nuestro Padre Celestial, el Padre de las luces, fuente de verdad, en quien no hay engaño? Satanás es un mentiroso y es el padre de las mentiras. Él miente acerca de Dios y de Jesucristo todo el tiempo. Déjame listarte algunas de las cosas acerca de las cuales él miente. Satanás siempre ha mentido y siempre va a mentir acerca de Dios, de Jesucristo, de la humanidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, de la divinidad de nuestro Salvador. Satanás miente acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la Biblia, acerca del bien, acerca del mal, acerca de la religión. De manera que Pablo nos exhorta a no decir mentira los unos a los otros, sino todo lo contrario, a hablar verdad los unos a los otros, pues somos miembros de un mismo cuerpo, ya no pertenecemos más al padre de las mentiras, debemos vivir como un hijo de Dios. El punto de Pablo es extremadamente válido. Decir mentiras niega la evidencia de una nueva vida, hiere nuestra relación con Dios, pero hiere también al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los otros creyentes. Déjame llamarte la atención a un segundo punto. Versículos 26 al 27 nos dice que como creyentes hemos pasado de sentir ira de una manera incorrecta a sentir ira de una manera correcta. Un comentarista escribe lo siguiente: la Escritura enseña claramente que hay dos clases de enojo, el correcto y el incorrecto. En el versículo 31 del capítulo 4 de los Efesios, la ira es una más en la lista de cosas desagradables de las que debemos despojarnos. Es evidente que el enojo incorrecto es malo, pero en el capítulo 5, versículo 6 de Efesios se nos habla de la ira de Dios, que vendrá sobre los desobedientes, y sabemos que la ira de Dios es justa. También lo fue el enojo de Jesús. Por lo tanto, debe haber una ira buena y verdadera que el pueblo de Dios puede aprender de él y de su Señor Jesús. Hasta aquí los comentarios del Dr. John Stott. Prácticamente hay una ira adámica, como la menciona Pérez Millos. Es una ira de acuerdo y conforme a la justicia de Dios. Pero quiero preguntarte a ti hoy, si estás enojado cuando te enojas o cuando sientes ira, ¿cuál es la fuente de ese enojo?
¿Estamos ofendidos porque Dios es ofendido? ¿Porque el nombre de Jehová de los ejércitos es blasfemado y en nuestro proceso de santificación diaria, en esta caminata cristiana en la cual el Espíritu Santo de Dios nos hace cada día parecernos más a Cristo? ¿Y nos llenamos de un celo santo por las cosas de Dios? ¿O es que acaso nuestra ira, nuestro enojo es provocado cuando nuestro orgullo es ofendido? Cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que pensábamos, cuando las cosas no son hechas de la manera que queríamos, cuando nuestro nombre, nuestra reputación, nuestro respeto no es vindicado. La Biblia nos invita a que reflexionemos sobre este asunto. Mira, Salmo 4:4 nos dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra calma y callad. La ira correcta, la ira de acuerdo al creyente, es una ira en contra del pecado, porque de esa manera nos parecemos más a Dios. El pecado despierta la ira de Dios. Tienes que entender que lo que estaba haciendo Dios en esa cruz era descargando su ira por los pecados de todas esas personas que nuestro Señor Jesucristo estaba salvando. Y así como el pecado despierta la ira de Dios, debe haber un ardor santo en el pecador, en el creyente, por el pecado, ya sea en su vida o a su alrededor. Pero seamos cautelosos. Podemos sentirnos ofendidos por las mismas cosas que ofenden a Dios. Podemos inclusive tener un celo santo por la ira de Dios. Pero no tenemos derecho a vindicar la justicia de Dios en nombre de Dios con nuestras propias manos. La venganza pertenece únicamente al Señor. De manera que no permitamos que la ira nos consuma de manera tal que perdamos los estribos, hiriendo nuestra relación con Dios, comprometiendo nuestro testimonio. Si estás molesto con alguien, si estás enojado con alguien, la Biblia nos dice, ¿sabes qué? Urgentemente, rápidamente, velozmente, prontamente, reconcíliate con esa persona. La Biblia nos habla de que no debemos dejar que el sol se ponga cuando nosotros estamos enojados. No significa eso que tengo que esperar hasta la noche para reconciliarme. Me enojé con alguien en la mañana y tengo que esperar hasta la noche, o tengo chance hasta la noche para reconciliarme, hasta que se oculte el sol. ¿Cómo harían las personas de Groenlandia? Tú sabes que en Groenlandia nada más hay noche una tercera parte del año. O sea que puedo estar en 9 meses enojado con una persona. No, esto habla de la prontitud. En el ambiente, en el contexto que fue dicho en estas palabras, era una vida que vivía día tras día. Tú ganabas tu sueldo diario. Tú ibas y empeñabas tu túnica y el Señor dice, ¿sabes qué? Tienes que recogerla diariamente. Se exhorta a la gente a que se le pague diariamente a la gente. Era una manera de decir la inmediatez. La palabra nos está diciendo que debemos reconciliarnos inmediatamente. No permitamos que ese enojo lo empecemos a saborear. Esa ira empecemos a guardarla, a apiñarla ahí en el corazón de manera que nos produzca amargura y rompa nuestra comunión con Dios. Déjame llamarte la atención a algo. Fíjate la manera estratégica en que la Biblia ha puesto este versículo. Fíjate dónde está ubicado este versículo. Está justo después de un versículo que habla del cuidado que debemos tener en nuestra lengua. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil decir las cosas incorrectas cuando estamos molestos. Ahora fijémonos que el versículo que le sigue habla del diablo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está listo para tomar ventaja cuando nos dejamos controlar por nuestras emociones. Déjame llamarte la atención a una tercera cosa. La Biblia, ¿sabes qué nos dice? No roben. Más bien, trabajen y den. Robar era una práctica muy común en la época en que Pablo le escribía a los Efesios. En los primeros años del cristianismo había creyentes que seguían robando hasta que la palabra de Dios los ponía bajo convicción. La Biblia nos ordena a no tomar nada que no nos pertenezca, ya que estaremos no solo negando nuestra nueva naturaleza, sino que estaríamos entristeciendo al Espíritu Santo. Ahora que tenemos acá ese tema, no quiero desviarme del mensaje de hoy, pero yo quiero llamarte la atención. Tú no puedes entristecer a una silla, tú no puedes entristecer a una puerta, tú no puedes entristecer a una rueda, tú no puedes entristecer al viento, tú no puedes entristecer a una fuerza. Tú entristeces a una persona. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. El Espíritu Santo es una persona y lo podemos entristecer.
importante notar que robar es uno de los 10 mandamientos. La Biblia nos está diciendo que tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos nuestro sustento diario. Y antes de robar, de ser deshonestos, Dios quiere que demos, que ofrendemos, que diezmemos, que ayudemos al necesitado. Cuando no le estamos siendo fieles a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nos estamos quedando con algo que no es nuestro. Estamos siéndole deshonestos a Dios. Déjame llamarte la atención en una cuarta cosa. No utilices tu boca para mal, sino para bien. Que de tu boca no salgan vulgaridades, no salgan obscenidades, no salgan groserías. En el lenguaje original, la palabra que Pablo usa es la misma que usaban para referirse a una fruta podrida. Tú no tendrías una fruta podrida y se la dieras a un amigo, a un hermano, a una hermana. Le harías daño, sería algo grotesco. Pablo nos dice lo mismo, ¿sabe qué? Eviten cualquier conversación obscena, que cualquier palabra que salga de tu boca sea para edificación, que sea para bendición de los que escuchan. No solamente se nos ordena que refinemos nuestro lenguaje, que no hablemos con groserías y vulgaridades. Nuestro tono de conversación, los temas de los cuales hablamos deben ser diferentes a las conversaciones que tienen alguien del mundo. Y esto aplica a toda la extensión de la expresión diaria del hombre. Permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Qué lenguaje usas cuando mandas mensajes de texto? ¿Qué lenguaje usas en Facebook? ¿Qué lenguaje usas en tus conversaciones en el trabajo? ¿Qué lenguaje usas cuando te exasperan tus hijos en la casa? La Biblia nos dice que si no controlamos nuestra lengua, si no educamos nuestra boca, podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos entristecer a Dios. Santiago 3:6 nos dice: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y con cada palabra que sale de nuestra boca. Un lenguaje sucio proviene de un corazón sucio. Un lenguaje profano proviene de un corazón profano. Un lenguaje corrupto y obsceno proviene de un corazón corrupto y obsceno. ¿Sabes que a veces nos llevamos bien con la multitud o los amigos no cristianos y tratamos de impresionarlos con el hecho de que no somos tan puritanos, tan aleluyas como ellos piensan? Quizás Pedro, el apóstol Pedro, haya tenido ese mismo motivo en mente cuando fue acusado por la muchacha de ser uno de los discípulos de Cristo. Nos dice Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. A veces los apetitos de la vida antigua se muestran cuando dejamos que de nuestra boca salgan palabras deshonestas. Pues no permitamos que nuestras palabras ofendan, entristezcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y puede ser entristecido. Y debemos como cristianos tener mucho cuidado de no entristecer a Dios. Habiendo dicho eso, quiero hacer una aclaración muy importante. Pablo no está hablando de la blasfema del Espíritu Santo. Esto no aplica para los creyentes. Recordemos que el libro de los Efesios fue escrito a creyentes, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es imposible que el verdadero creyente cometa el pecado imperdonable, que es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero sí podemos contristar el Espíritu. Sí podemos entristecer al Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Cuando nos comportamos de la manera que Dios espera que nos comportemos. Por eso en este momento yo quisiera el siguiente ejercicio espiritual. De pronto tú pueda que te sientas complacido en la manera que tú actúas, o tú te sientas complacido en la manera en que hablas, o tú te sientas complacido en general en la manera en que estás viviendo tu vida. Pero ¿qué tal si le preguntas, hermano, hermana? ¿Por qué tú no le preguntas en este momento al Espíritu Santo? Tú puedes preguntarle por qué Él vive dentro de ti. Si Él está complacido con tu lenguaje. Decirle: Espíritu Santo, ¿estás complacido con mi lenguaje?
Espíritu Santo, ¿estás complacido con mi temperamento? Espíritu Santo, ¿estás complacido con lo honesto que soy trabajando? ¿Estás complacido, Espíritu Santo, con cómo invierto mi tiempo, cómo doy de lo que tengo? Espíritu Santo, ¿estás complacido con mi compromiso por vivir una vida santa? Déjame decirte lo siguiente. El diablo pueda que te mienta. De hecho, es lo mejor que sabe hacer. El diablo es lo que siempre ha hecho. Él ha sido homicida desde el comienzo, desde el principio, pero déjame decirte que él también ha sido mentiroso desde un principio. Pero el Espíritu Santo de Dios nunca te va a mentir. Y en este momento tú puedes venir a Dios, pedirle que te revele si en tu corazón hay algo que le ofende o con lo cual no esté complacido. Esa quisiera que fuera la aplicación para tu vida esta semana. Que en cada oración tú le pidas al Espíritu Santo que te muestre aquellos pecados de acción, de omisión, de pensamiento, de sentimiento que te están alejando de tu comunión con Dios. Te aseguro que si tú de todo corazón, amigo creyente, tú le pides a Dios que muestre pecado en tu vida, déjame decirte, esa es una oración que el Padre quiere responder. Por supuesto que sí. Les damos las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Hasta aquí nuestro mensaje de la carta de los Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 32. El mensaje de hoy se llamó Evidencias de una nueva vida. Les recuerdo nuevamente, estos mensajes fueron predicados inicialmente en inglés por nuestro pastor, el Dr. Greg T. Matthews, pastor general de la Iglesia Bautista Mud Creek. Estamos ubicados en el 403 Rutledge Drive en Hendersonville, Carolina del Norte. Contamos con servicio en español los domingos a las 11 de la mañana. Si deseas contactarnos, puedes hacerlo llamando al 828-513-0519. Hasta la próxima y el Señor los bendiga.